Y llegó el día de nuestra mesa central. El día importante de la semana. Sí, hoy, pues como siempre, tratando de encontrarnos con ustedes en este espacio para contarles 3 de las noticias más importantes de la semana, con análisis, con chisme, con cuento, pues para poder estar bien enterados, que es lo que hace falta en este país. Nos falta a todos enterarnos más y mejor para poder entender esto tan caótico que nos está ocurriendo. Me acompaña Juan Diego Ortiz, editor de la sección de Metro, Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano, y porque vamos a empezar con un tema que hace días no tocábamos el tema de Daniel Quintero, pues porque esta semana, la película de la semana se puede decir. No sé, obviamente. Yo no sé si película, eso parece producción del Chavo del Ocho prácticamente. La vecindad. Sí, porque sale Daniel Quintero, ¿no? Vas a hablar de esto, en Twitter, grabando un sobrevuelo de un video, de un helicóptero, y dice... Alarmado. Sí, alarmadísimo, no le sale del todo la actuación, y dice que es que Federico Gutiérrez está mandando a amedrentarlo y lo está persiguiendo. Que lleva 8 vueltas el helicóptero sobre su casa. Eso, pues yo creo que... Veamos el video para comentarlo. 8 vueltas lleva el helicóptero de la alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana. Descarados. Yo me acuerdo, o sea, el alcalde como que no sabe muy bien cómo funciona la ciudad, porque por ejemplo, los que viven cerca del estadio, les sobrevuela el helicóptero en todos los partidos, no 8 veces, 20 veces, eso es insoportable, pero se entiende que es por la seguridad de la ciudad y se publicó aquí un editorial muy interesante sobre eso, ¿no? Porque es que si uno mira el video, realmente hay una cosa de producción. Uno sí va a grabar a alguien que lo está grabando, sí, exactamente, porque parece que necesitara que él se viera, es decir, como que no bastaba con la grabación que él estaba haciendo con su propio celular, sino que otra persona lo estaba grabando a él para tal vez mostrar que que era una víctima de una persecución. Un perseguido. Y esto pues nos hace pensar, primero es un montaje, porque pues montaje sobre algo que sí ocurrió, pero él le puso una narrativa que no es cierta, porque inmediatamente después, muy rápido, el ministro de Defensa y el director de la policía, salieron a decir que era un sobrevuelo normal y rutinario. Oigamos al director de la policía. Semanalmente, la policía planea el servicio de seguridad y de vigilancia tanto aéreo como terrestre en Medellín, y lo planea con un helicóptero para poder mirar dónde la disuasión y la supervisión la hace el helicóptero en la ciudad. La queja del doctor Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba tal vez siguiendo. Yo hablaré hoy con el doctor Quintero para despejarle esa duda. Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad que los decide el propio comandante de la policía de Medellín, no participa el alcalde de Medellín. Es más, el director de la policía dice que llama al piloto a preguntarle y dice: no tengo ni idea de dónde vive el alcalde, estamos haciendo un patrullaje, este es un vuelo programado en apoyo a las patrullas en tierra cuando hay algunos operativos, pero esto es rutinario, se hace constantemente y ni siquiera sabemos dónde vive el alcalde. Y el problema fue que el presidente Gustavo Petro replicó esto diciendo que más o menos esto era el fascismo en Medellín contra Daniel Quintero. Pues todo es una novela. Es un delirio. Un delirio, pero que tiene un sentido. Daniel Quintero necesita posicionarse ante la opinión del país para ser viable como candidato a la presidencia de la República. Y ese es su estilo. Su estilo son los montajes. Así lo tizo en su primera... Bueno, él era el del Partido del Tomate, que pues se hacía conocer, era tirándole tomates a la gente. El día del queso, que llevó el queso al Consejo de Medellín, sí, que digamos que lo volvió un poco más viable en las encuestas. Todos esos son montajes con narrativas falsas, porque normalmente todas esas cosas, si uno las va a desgranar, se da cuenta que es mentira. Y luego en la administración, en la alcaldía, también nos acostumbró, pues la alcaldía
de Daniel Quintero fue mucho lleno de montajes, ¿no, Juan Diego? Sí, recordamos en octubre dos momentos que fueron hasta chistosos. Él se pone en la sede de Upegui, que quedaba en la 80 Cuando con era Colombia. Candidato, Juan, Ya había Carlos renunciado, Upegui, ya sí. le había renunciado, y entonces se va para allá y muestra unas cámaras hechizas que las pusieron ahí para monitorear quién entra, quién sale, y resulta que eran unas cámaras del metro de la 80 que estaban contando los Pero carros. habían otras que eran como en unos palos, como evidentemente puestas ahí por alguien con una cinta y unas cámaras arriba. O sea, una cosa completamente hechiza, como sacada del escenario del Chavo del Ocho con Icopor. O sea, es la puesta en escena para graduarse de perseguido, que es el perfil hoy de la política, ¿no? La víctima Entonces perseguida. decía, esto hace parte de un contexto de amenazas a nosotros, bueno, en fin. Después, a los días, fue el evento del carro en Castilla, donde hay un señor que va a una velocidad, va en un trancón, va en un trancón. Exactamente, tiene que marcar como un pare, y Quintero se atraviesa, como que no pasó nada, porque después le entregó un volante. El conductor dijo, después me entregó un volante, yo le pedí disculpas. Pero eso lo sacaron en lo estaban grabando, y entonces él dijo que el carro había acelerado y que lo había aprisionado ahí con un taxi. Casi que era un intento de hacer, pues, un intento Y en de esa narrativa de hacerse víctima, entonces se prefigura un enemigo, y entonces él dijo, no, eso fue la campaña de Federico. No, del uribismo. Del en ese uribismo, momento. exacto, y de Federico, y ahora llega y dice, no, Federico me está persiguiendo. Entonces él se pone ahí como una víctima, un perseguido, y se prefigura un enemigo, pero al alcalde ni le va ni le viene, pues porque está gobernando. No, es que los montajes fueron muchos. ¿Se acuerdan del de el desayuno en el Tricentenario? En plena campaña ese desayuno, oíste, y tiene por ahí, ¿cómo era el montaje? Que tienes que un teléfono de disco en la casa, como si fuera 1993, el hombre de la inteligencia artificial con teléfono de disco, allá se ha visto. Y comen sin cubiertos. Es que eso es pura No, milicia. Pero en realidad vivían en el poblado, solo que tal vez su casa de verano era ahí en el Tricentenario. Pues ellos, así como hay gente que tiene su finca. La casa de verano inversa. Su finca, ellos también van y Qué desayunan. montaje tan berraco. Pero bueno, además advertir que no solamente en campaña electoral hizo esto, en la campaña anterior de la alcaldía de él, ni solamente en la campaña de Juan Carlos Upegui, sino que lo está haciendo ahora para su campaña presidencial, pero que también lo hizo durante la alcaldía. Es que recordemos, cuando él regresó, que lo habían suspendido unos días, regresó, y entonces lanzaban humos de colores y hacían planos cerrados. Miremos ese video también. Cuando Colombia está cambiando, y quiero desde acá saludar y agradecerle a Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque él pidió que volviéramos al cargo. 12 horas después estamos en el cargo nuevamente, como siempre debió haber sido. Pues era como si Medellín entero estuviera de fiesta, de carnaval, pero todo es una puesta en escena muy bien producida. Lo mismo cuando salió en hombros una vez en la calle con Juan Carlos Upegui, él y Juan Carlos. El día después de la renuncia. Exactamente, en hombros de personas. Yo le pregunté al periodista que cubrió el hecho, y le dije, de verdad la gente estaba muy emocionada con el tema. Me dice, no, esos fueron unos señores que les pagaron 50,000 pesos para que los montaran al hombro y les hicieron la imagen así cerrada, y pues esa es la sensación que da. Esto da mucha risa, a mí me da mucha risa, pues me parece hilarante esta cosa, pero lo peor es que eso se convierta en una verdad o posverdad, o sea, mentira en las redes sociales. Sobre todo porque es que tanto él como Gustavo Petro creen fielmente en que las redes sociales son los que los van a sacar adelante. Y por ejemplo, Daniel Quintero fracasó rotundamente, porque en redes sociales, al final de la campaña, estaba convencido, estaba haciendo creer a la gente que Upegui estaba de primero en las encuestas con Federico Gutiérrez, ¿se acuerdan con sus ustedes? Encuestas fake. Las encuestas fake, y eso tenía a todo el mundo asustado. Y el día de las elecciones fue un rotundo fracaso para ellos, porque están tan metidos en las redes sociales, como digo yo, están tan metidos en ese metaverso que se les olvida que por ahora la realidad todavía sigue siendo
de los seres humanos de carne y hueso y no de cuentas fake. Pero esto del helicóptero, sobre todo esta semana, es como un evidente desespero por figurar, por salir en los titulares, porque lo llamen los medios de Bogotá, porque haga ronda de medios y por estar siempre presente después de terminar su alcaldía. Él cree que los medios de Bogotá... Sobre todo por los temas judiciales, que lo están, ya lo están cercando. Esta semana publicamos que volvió la Procuraduría ya a abrir pliego de cargos contra dos de sus más cercanos funcionarios, y además la Procuraduría pide que investiguen a Daniel Quintero. Claro, ¿no? fue por el escándalo de los fondos fijos, de la caja menor y de todos los gastos suntuosos que se hicieron con esa caja, un escándalo que despertó la indignación de acá de la ciudadanía en agosto del año pasado. ¿Qué pasa ahora esta semana? La Procuraduría formula pliego de cargos contra Juan David Duque, que era su secretario privado, el que hay que recordar es el primer funcionario en la historia de Medellín en ser destituido por una moción de censura, y además la Procuraduría compulsa copias para que se investigue cuál fue la participación de María Camila Villamizar, que era la secretaria privada antes de Duque, y del mismo Daniel Quintero. Porque es que esto era la plata de la caja menor, que Daniel Quintero pedía viáticos para ir a Bogotá, donde se mantenía, y además en Bogotá gastaba plata de la caja menor, es decir, esto es un doble gasto. No, se llevaba los viáticos, le daban la plata y cuando llegaba traía recibos para cobrarlos por caja. Exactamente. La Procuraduría dice ahí, en lo que hace es una división especializada de la Procuraduría, y la funcionaria dice que está aprobado dentro del expediente que se cobraban acá recibos de la caja menor mientras Quintero estaba por fuera. O sea, no era el útil. Eso, él estaba por fuera y aquí los funcionarios decían, no, Daniel Quintero fue a almorzar aquí al frente de la Alpujarra. Facturas sábados, domingos y festivos. Oíste, pero es que si se roban lo poquito, ¿cómo era lo Pero mucho? no solamente lo poquito, es que se robaron mucho. Hay muchos expedientes. expedientes. En esas pequeñas hay cosas. muchos expedientes. El exalcalde Quintero insiste en que muchos de esos casos se los han cerrado. No es verdad. Lamentablemente, la Fiscalía de Francisco Barbosa no investigó como debería investigar a Daniel Quintero. Eso lo sabe toda la ciudad, porque en toda la ciudad había personas que eran protagonistas, testigos de las irregularidades que cometía la alcaldía. Lamentablemente para la historia de este país, Francisco Barbosa no hizo bien su tarea, pero de todas maneras hay casos todavía por resolver. La numeración, Luzma, sí. vea. En Procuraduría contra Daniel Quintero hay 19 procesos activos, incluyendo una sanción o inhabilidad que tiene por 6 meses. Ya debe estar Daniel Quintero pidiéndole cita a los candidatos a la Procuraduría para que cuando llegue el procurador, pues todo eso tal vez pase al olvido. Es muy probable, es altamente probable. También en la Procuraduría hay 14 procesados o que piden investigar, incluidos los 2 últimos casos que contamos con la caja menor. Y en Fiscalía hay 6 altos funcionarios que están imputados. Hay una próxima acusación que esta semana revelamos cuáles van a ser los argumentos en el escrito de acusación por el caso de 3.700 millones en el INDER, y que son ese caso del INDER, Buen Comienzo, que digamos que fue el primero, Parque de las Aguas, y el contrato de Con zonas decirle verdes. que tengo más fe en que los de la Fiscalía sigan adelante que los de la Procuraduría. luego en la Procuraduría, Pero con el porque cambio que se dé de procurador. Claro, muy político. Pero esperemos que por lo menos algunos de ellos sí tengan que pagar a la ciudad y al país por los daños que hicieron a los bienes públicos. Bueno, y nuestro segundo tema es muy preocupante, pues después de 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro y de todo su discurso contra los hidrocarburos, que él no va a hacer nuevos contratos de exploración, pues el país aterriza de barriga en una realidad muy preocupante, y es que podemos perder la seguridad energética, o parece, todo indica que la perdimos. Esta semana tuvimos 2 noticias, Olga, muy complicadas, una relativa a Ecopetrol y otra relativa al gas. Sí, Luz María, yo creo que arranquemos por la del gas, que afecta muchísimo a la gente, y es que todo el sector energético ha concluido que el próximo año no tenemos suficiente gas para atender la demanda, con una diferencia bastante grande. Pues dice todo el sector, pero el presidente Gustavo Petro salió ayer, el jueves, con un trino diciendo que no me preocupen, que el año entrante lo que va a pedir la gente de gas, que eso es lo que le va a dar, como si el gas saliera, pues yo no sé, de sus palabras. Sí, y seguramente se le va a dar, pero no será gas colombiano.
¿cierto? Es decir, la oferta no va a atender a la demanda, la oferta nacional, Es y decir, tendremos que traer gas. Hay que analizar bien sus palabras para ver en qué tono lo dice. Él dice, va a haber gas, lo que no sabemos es a qué costo y de Claro. dónde. Pues Y dice que subiría la tarifa si traen gas 32%, ¿no? Hasta Publicamos acá. 32%, sí. El informe de Promigas, que es un informe supremamente importante para este sector cada año, indica que el próximo año podría aumentar las tarifas entre 20 y 32%, dependiendo de dónde venga el gas, sobre todo porque es que importar gas por buques nos obliga a regasificar, y eso es en Cartagena, entonces para llevar el gas al resto del país resulta mucho más costoso. Pero la diferencia es enorme, es decir, estamos hablando de que el próximo año vamos a tener una demanda de 120 gigas y tenemos producción para 43. Es decir, vamos a necesitar los colombianos 120 la medida que Al sea día, de gas. al día. Y solamente vamos a tener, va a haber real 43. 43. No obstante, el presidente Gustavo Petro dice que no va a haber déficit. Yo no sé en dónde aprendió matemáticas él, o qué cuentas alegres, o qué gas tiene guardado, encaletado, porque gas, según los que manejan el gas, no hay. Pero no solamente no solamente el sector privado. El presidente de Ecopetrol reconoció este viernes que sí hay que importar, que amigo no del alcanza. alma de Gustavo Claro. Petro, pues no es que sea un enemigo ni un opositor. Entonces no es ni que sea nada. una teoría del sector privado, como le gusta decir al presidente Gustavo Petro, el mismo Ecopetrol lo dice. Claro, el mismo Ecopetrol lo reconoce. Y esto tiene varios problemas, porque además del encarecimiento que va a significar para las familias, las empresas y el comercio, es más contaminante. ¿Por qué? Porque estamos quitándole el gas a las térmicas para que podamos atender a la demanda interna, a la demanda doméstica, y las térmicas, dice el gobierno, que empiecen a funcionar con diésel o gasolina. O sea, mucho más contaminante. Esto es casi de chiste, de chiste y no fuera tan grave. Es decir, todo esto viene de un discurso proambiente, no exploremos, pues ya habíamos dicho, pues él no quiere explorar acá, pero sí le quiere comprar a Venezuela, que también explora, eso es el mismo daño ambiental, en fin. Pero entonces ahora no solamente vamos a producir el mismo daño ambiental, sino más, porque vamos a tener que utilizar unos energéticos que generan más contaminación, como son las térmicas. Muchísimas más emisiones. Y este problema es bastante grave, sobre todo porque nos está quitando una cosa que llevamos muchos años teniendo, que es la soberanía y la seguridad energética. Es decir, nosotros no dependemos de nadie. Hace pocos años estamos importando para la generación energética cuando hay fenómeno del Niño, ¿cierto? De resto no estamos importando. Que eso nos hace un país muy poderoso en el mundo. Es decir, muy pocos países tienen seguridad energética, además diversa como la tiene Colombia. Claro. Porque Colombia incluso tiene una de las matrices más limpias en el mundo en materia energética. Es una belleza. Es decir, Colombia era una pieza de mostrar en el mundo sobre cómo lograba su energía. Y pero nosotros debemos mirar ejemplos. Ecuador está pasando por apagones permanentemente porque no tiene seguridad. 9 horas apagado Quito este fin de semana. Y está dependiendo de que Colombia le quiera dar. Y a esa misma situación vamos a llegar nosotros si no se toman decisiones inmediatas sobre el abastecimiento, sobre todo de gas. En este caso. Es que no, al principio uno pensaba el gran fracaso de este gobierno va a ser la destrucción del sistema de salud. Eso era lo que yo pensaba. Pero ahora me parece que el gran fracaso, ahora o por lo menos el de este segundo periodo, es el tema energético. Es descubrir que uno no puede poner de ministra de Minas a una persona que es filósofa, ni después a otro que a pesar de que sabe un poco más, tampoco conoce el sector. Es decir, es el fracaso de esa propuesta de gobierno que es de discursos bonitos, pero que no son aplicables porque hay que sumar, restar, dividir, multiplicar y decir a cuántos hay que atender, cómo los vamos a atender. Y no simplemente decir, es que tenemos que tener el ambiente limpio, es que todos queremos el ambiente limpio, pero lo que pasa es que para nosotros poder vivir, poder movernos, necesitamos energía. La energía es algo que la gente da por descontado, pero un día, cuando se vaya, nos vamos a dar cuenta todo lo que hace la energía por nosotros. Yo creo que ahí que hablas de los ministros,
ocurre en todos los sectores. Es decir, los ministros están haciendo lo que el presidente diga. Y el que está equivocado, sin ninguna duda, es el presidente Petro, porque lo hizo desde muy empezando su gobierno. No vamos a firmar nuevos contratos de exploración y estamos pagándolo. Eso que dice Olga es muy importante, pero daría para otro capítulo de Mesa Central. Es que al presidente nadie le lleva la contraria. Y los que le han osado llevarle la contraria, los ha sacado el gobierno. Entonces, todos los que lo rodean hoy por hoy, son personas que no le dicen presidente no se puede, ya nunca nadie le dice presidente no se puede. Y entonces hay otra cosa que nos está costando caro y es la credibilidad de Ecopetrol. Ese es el segundo punto de la semana. El segundo punto del que íbamos a hablar, y es que a comienzos de semana se conoció un informe de JP Morgan, que es el gran banco de Estados Unidos, donde reduce el precio objetivo de la acción de Ecopetrol. Y dice, esa acción ya no debería costar $10, sino $8,5. Expliquemos por qué. JP Morgan es tal vez el banco más importante de Estados Unidos, uno de los bancos más importantes, y tiene entre muchos de sus clientes inversionistas que tienen acciones en Ecopetrol. Entonces su deber es decirle a sus clientes, señores, los que ustedes que tengan acciones de Ecopetrol, les tengo para contarles que esas acciones, ya no vale eso. Esa empresa ya no está valiendo lo que pensábamos que valía por esta razón. Y las razones son esas decisiones que se han venido tomando de no tener el contrato en Estados Unidos, del que ya hablamos en Mesa Central, que iba a garantizar un suministro muy importante de gas y petróleo para Colombia. Que esta semana Bayón, el antiguo presidente de Ecopetrol, dijo algo que me impresionó bastante, y es que dijo, durante un año y medio estuvo Ecopetrol negociando con unos gringos para ese proyecto. Y los gringos no entienden cómo en una noche se los desbarataron porque el presidente de la República le dijo a Ecopetrol, desbaratemos eso. Y ellos no entienden en qué cabeza cabe, en qué país está gobernado por quién, que en una noche destruye un trabajo que era favorable para el país y un trabajo de un año y medio de mucha gente y de muchos equipos. Pero además que echa por tierra la credibilidad, o sea, ya tener un negocio casi firmado y que se echen para atrás a último minuto. Claro, y eso mismo es lo que efectivamente está pasando, porque tan pronto JP Morgan dijo eso, las acciones se desplomaron aún más de lo que venían. Y obviamente el presidente de Ecopetrol tiene razón en que esto no es un asunto que solamente está ocurriendo ahora, es decir, la pérdida de valor de Ecopetrol se viene acumulando desde el 2012 año a año, pero ha sido muchísimo más profunda durante el gobierno de Gustavo Petro, pero muchísimo. Sí, es muy lamentable, pues además el problema es que a futuro no se ven muchas salidas muy rápidas, a no ser que el gobierno dé su brazo a torcer y decida que sí se pueden explorar nuevos petróleos de gas, porque gas sí hay. El problema es la terquedad del presidente Gustavo Petro de decir que no se puede explorar el gas. Ojalá no sea demasiado tarde para que no nos cueste mucho a todos los colombianos, sobre todo a los más pobres que él dice defender, porque esos más pobres que Petro dice defender les va a tocar empezar a cocinar con leña de nuevo porque ya no van a tener gas. Oiga, y nuestro último tema es sobre la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Pues no solamente sobre eso, que me ha llamado la atención porque realmente he visto que ha sido más acogido el discurso de personajes como Gabriel Boric, el presidente de Chile, o también el mismo Milei, el presidente de Argentina, tal vez porque como que pareciera que se está refrescando un poco el discurso de América Latina. Son dos posiciones completamente, lecturas diferentes de la realidad, pero si uno va a ver la gente, por ejemplo en CNN alguien sacaba la cantidad de vistas que tienen cada uno de estos discursos se llevan por delante de lejos al discurso del presidente Petro. Porque son como renovaciones de los dos espectros, de la izquierda y la derecha, frescos que le hablan a las nuevas generaciones en su lenguaje. Esté uno de acuerdo o no con uno o el otro. En cambio, el presidente Gustavo Petro, por tercer año consecutivo,
repitió un poco su mirada apocalíptica. Llegó el fin, es decir, ¿esto es el principio del fin o ya llegó el fin? Una cosa pues que ya todo el mundo pues entonces empaque y vámonos de fiesta porque Luzma, ya no. pero además hay una cosa y es que Boric y Milei hablaron también de su contexto inmediato, ¿cierto? De la región. En cambio, el presidente Gustavo Petro habla como si fuera el salvador de la humanidad, ¿cierto? Él habla de Gaza, habla de Ucrania, habla de el ecocidio del planeta. O sea, como si estuviera... Como abstraído del debate actual de América Latina. ¿Sí? Exacto. Es decir, aquí en Colombia están matando gente, hay unas bandas criminales terribles, ese es un problema. Tenemos un dictador al lado que no quiere entregar el poder, que se llama Nicolás Maduro, y el presidente Gustavo Petro hace caso omiso de eso y se va a otra realidad también terrible, y que es justo que todos hablen de ella y que digan que no se puede seguir matando tanta gente. Como decía usted, Santiago, en algún trino que le leí, pues ya esto de las bajas colaterales tampoco son permisibles tantas, ¿no? Pero cuéntenos un poco, Santiago, ¿qué fue el discurso de Gustavo Petro? ¿Cómo se leyó? ¿Qué cosas dijo? Háblenos un poco. Luz María, pues lo primero es que, como ustedes lo decían, habló muy poco de Colombia, se limitó simplemente a volver sobre una idea que él ha promovido, que es que los países, a cambio de la deuda o que concedan deuda a los países en Latinoamérica y especialmente a los de la Amazonía para acciones climáticas, para cuidar los bosques y la reforestación. Pero fue un discurso de denuncia enfocado en lo que ha pasado con Gaza, las extralimitaciones al derecho internacional humanitario de Israel, y de hecho en ese discurso en la Asamblea General la única oportunidad que tuvo para referirse a Venezuela la aprovechó para decir que no debería haber un bloqueo sobre Venezuela y sobre Cuba. No denunció los derechos humanos de los perseguidos políticos en Venezuela, de los asesinados, de los desaparecidos, de los secuestrados, pero sí denunció los derechos humanos que se han vulnerado en Gaza y en el Líbano. Y aún más, se refirió a Venezuela y a Cuba como dos países rebeldes. Cuando uno utiliza ese adjetivo es como... Es un atributo. Es un atributo, como están rebeldes contra una situación opresora. Se puso del lado de nuevo de la dictadura. Es ahí donde Gustavo Petro tal vez no ha entendido que está perdiendo terreno en la coherencia. No es congruente que él pida que no maten a niños en Gaza, que todos lo pedimos, con que él no diga nada sobre la dictadura de Venezuela, que además tiene detenidos a jóvenes y también tiene privados de su libertad sin poderse comunicar con su familia a miles de personas, y además están usurpando el poder. En esa medida, Gustavo Petro puede gritar a los cuatro vientos lo que crea, pero el mundo deja de escucharlo. Él siempre le apuesta un poco, como en Colombia tengo dificultades, pues vamos a ganarnos este liderazgo mundial. Y creo que lo que había empezado relativamente bien en su primer año, ahora realmente yo creo que ha perdido mucha credibilidad en el escenario internacional. Claro, porque él en ese primer año él quería graduarse como un discursante, permiten la palabra, de que estaba muy sintonizado con los grandes problemas del mundo, como el tema ecológico, por ejemplo, el cambio climático, que son temas de verdad que sí tienen que estar pensando las grandes potencias, pero como olvida el contexto inmediato que tenemos, que es también nefasto, es terrible, no lo condena, también haciendo cálculos políticos, por ejemplo, con la negociación del ELN, entonces queda mal. No, pues yo no sé si son cálculos políticos o si en realidad hay algún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro que le impide a él la lealtad. Realmente ya preocupa porque hay esa lealtad, porque se supone que él no quería a Maduro, se supone que él quería era a Chávez, y él atacaba a Maduro, pero de repente ahora pareciera que estuviera atrapado. Yo no sé si porque quiere seguir los pasos de Maduro y está tratando de aprender todo lo que hace Maduro, y Maduro le enseña y le va a llevar por ese camino de cómo manejar las instituciones. No sé si es por eso, pero algo más. Que una de tus teorías de esos viajes tan cercanos de Petro a donde Maduro era posiblemente eso, ir a aprender cómo había hecho para mantenerse en el poder. Cómo hecho para el CNE, es decir, todo lo que están tratando de hacer de manera un poco torpe en Colombia. Pero
Santiago, también luego habló con CNN, esto es para insistir en que el presidente Gustavo Petro tal vez se está quedando solo en ese discurso de defensa a Venezuela, porque incluso en la Asamblea de Naciones Unidas, Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, Gabriel Boric, el presidente de Chile, Bukele creo que también atacó a la dictadura de Venezuela, pues, y ya pocas voces se oyen en defensa de esa dictadura, tal vez solo la de Gustavo Petro, o por lo menos así me pareció entenderlo un poco en su entrevista en la CNN. Y sí, Luz María, y ahí también hay pues una incoherencia muy evidente del discurso del presidente, porque fíjese que el presidente utiliza unos conceptos de manera muy fácil para referirse, por ejemplo, a lo de Israel y Gaza, y él ahí habla entonces de genocidio. Pero como lo hicieron los presidentes Lacalle y Boric y Bukele en Naciones Unidas, utilizaron el concepto de la dictadura para referirse a lo de Maduro, y el presidente nunca se ha referido a lo de Venezuela como dictadura, tampoco lo hizo en esa entrevista con CNN. Ahí fue un poco más duro porque dijo que no iba a reconocer el triunfo de Maduro hasta que no se certificaran las actas. Espere, veamos hizo una equiparación pues que es a todas luces desequilibrada. Veamos el video de lo que respondió en esa entrevista. Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues no participó, y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición, y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Ahí, Luz María, pues lo que hizo el presidente fue tratar de quedar bien con las dos partes y al mismo tiempo pues quedar mal de alguna forma, porque lo que hace es decir que no va a reconocer el triunfo de Maduro hasta que se certifiquen las actas, y que por eso no fueron elecciones libres para la oposición, pero también dice que no fueron elecciones libres para el gobierno por el bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos, que tiene que ver con sanciones económicas, porque hay investigaciones absolutamente grandes del Departamento de Justicia, del Departamento de Tesoro, que vincula a varias de las compañías del gobierno venezolano con narcotráfico y con otros crímenes, incluso crímenes contra los derechos humanos. Y lo que hace el presidente es equiparar a Maduro con María Corina Machado como si estuvieran en un mismo nivel claro, de pelea, eso. y evidentemente, exactamente. Es que, y eso no es así. Como usted dice, pues se dio un avance, es decir, sí es verdad que Gustavo Petro dijo que si no le mostraban las actas, él no reconocía el gobierno de Maduro en enero, cuando se le termine este periodo y tenga que asumir para el próximo, pues eso sería un avance. Sin embargo, la manera como expresó, que es que en Venezuela no hay elecciones libres, que porque María Corina no pudo participar, pero que también que porque el pobre de Maduro, Venezuela tiene unas sanciones económicas, hágame el favor, ¿cómo va a comparar unas sanciones económicas que no afectan el discurrir? ¿Por qué habría de afectar las sanciones económicas? Porque tiene menos plata Maduro para gastar y para darle a la gente, para que la gente salga a votar. Y además, es decir, realmente es una comparación que no
tiene cabida, es decir, no es lo mismo la persecución que hicieron sobre María Corina, no la dejaron participar, la persecución que hacían de la gente que les daba, que les servía el almuerzo, les cerraban los restaurantes. Es decir, es que realmente lo de Gustavo Petro puede que se esté devolviendo un poco porque está viendo que se está quedando solo, pero la manera de devolverse no es equiparar la situación de María Corina con la situación de Nicolás Maduro. Además que Edmundo González terminan las elecciones y le toca irse del país porque le van a echar mano a razón de que la fiscalía tira una orden de captura. ¿Por qué? O sea, hay toda una persecución que no se condena. Perfecto, esto es largo, pero en Colombia seguimos esperando que el presidente Gustavo Petro diga que eso es una dictadura, y nos preguntamos también, los ministros, todos quienes trabajan en el gobierno, ¿de verdad duermen tranquilos pensando que el jefe de su gobierno está ayudando, acolitando, validando una dictadura que le ha producido tanta tristeza, tanto dolor, tanta hambre a los hermanos venezolanos? Recuerden que estamos en YouTube como Periódico El Colombiano. Ahí se pueden suscribir, pueden dar me gusta, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones de este programa Mesa Central, pero también de todo el contenido que hace el equipo de video. Periódico El Colombiano también en X, en Instagram y en Facebook. Ahí se van a enterar de todo. Bueno, y a despedirnos, que ojalá tengan un gran fin de semana, lamentando además mucho lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot. Es una vergüenza a todas estas personas, todos estos que se dicen barras, pero que son delincuentes. Por favor, autoridades, hagan algo con ellos. No se puede dejar un deporte que nos alimenta tanto, que nos hace sentir tan bien, en manos de estos vándalos. Ojalá caminemos en un mejor destino en este sentido, y bueno, les deseamos, muchas gracias Daniel, muchas gracias Juan Diego, gracias Santiago, y esperamos que ustedes pasen un fin de semana extraordinario.